La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Bueno, y hace un ratito estábamos conversando con Flavia Eugenia Bruno, psicóloga, becaria doctoral de UBASIT, y en realidad no es la primera psicóloga que invitamos, pero me pareció interesante dos aspectos de por qué Flavia Eugenia podía venir a visitarnos un rato, porque ella es una investigadora o becaria para ser investigadora, está haciendo su doctorado, su tesis, y una de las cosas que discutíamos o que analizábamos con ella, y me parecía interesante debatirlo al aire, era que ella, en un momento dado que estamos discutiendo sobre si el psicoanálisis, la clínica, cura o no cura, ella tiene una opinión, alguna certeza quizás alrededor del psicoanálisis, cuando muchos el psicoanálisis lo que te plantea son más dudas que certezas en muchos aspectos. Entonces, esa tesis, ¿cómo podríamos definirla, Flavia? A ver, por ahí habría que plantearlo como una pregunta. ¿El psicoanálisis cura con sus métodos, desde la clínica que plantea? ¿Sigue determinados parámetros que tienen que ver con lo que se enmarca dentro de las terapias basadas en la evidencia? Yo lo plantearía por ese lado, si podemos considerar... Me encanta cómo arrancás, porque hay un personaje, un divulgador del psicoanálisis, para los que no somos psicoanalistas, pero hemos hecho muchos años de terapia y tenemos una valoración alrededor de las posibilidades del trabajo que uno puede hacer alrededor de sí mismo con el psicoanálisis. Y más allá de reconocer en Freud su inteligencia, su capacidad, inclusive no solo los libros que ha escrito, sino ensayos como El malestar en la cultura, que son tan reveladores, y el propio Lacan y su relación con el lenguaje, y en este caso Juan David Nacio, que es un argentino que hace 40 años que da clase en la Sorbona, y es un lacaniano, fue alumno de Lacan, y es un lacaniano clásico, ha escrito una serie de libros de divulgación muy interesantes, donde explican muchos aspectos del psicoanálisis, y creo que ha hecho una contribución. Yo no tengo ninguna certeza que el psicoanálisis cura, como él afirma en el último libro, pero sí tengo la certeza de que en algunos casos ayuda la posibilidad de la clínica psicoanalítica. Y vos tenés una posición claramente, por lo menos de plantearte esa pregunta, ¿no? ¿Y cómo sería el desarrollo de ese pensamiento desde el lugar donde vos te posicionás? Bueno, a ver, a mí me cuesta mucho tal vez pensar al psicoanálisis como ciencia, por una cuestión de que es bastante difícil cuando uno es investigador, cuando uno sigue el método científico, cuando busca probar sus hipótesis de manera empírica, ver en el psicoanálisis algo de ese reflejo, que es lo que yo no encuentro. No solo yo, digamos, hay un montón de investigadores, un montón de detractores del psicoanálisis que siguen también esta misma línea. Un poco por ahí la idea, como para hacer alguna especie de síntesis, es que más allá de que somos un país que la mayoría de nosotros, no sé cuánta gente por ahí en esta mesa, ha pasado en algún momento por un diván y se psicoanaliza, la pregunta es si efectivamente el psicoanálisis sirve para resolver los grandes problemas que se plantea la salud mental, si por ejemplo ante determinadas patologías o trastornos mentales, desde los que tienen mayor prevalencia, como es el caso de ansiedad y depresión, efectivamente el psicoanálisis sirve. Cuestiones sobre las cuales no hay suficiente evidencia. De hecho, no hay investigaciones, no hay papers que den prueba de que el psicoanálisis efectivamente sirve para, no sé si curar es la palabra, pero tal vez para, ¿cómo decirlo?, para disminuir la sintomatología o el malestar que la persona reporte y que tenga una vida que sea lo más funcional posible. Nosotros tenemos claridad que hay dolor físico. Sí.
Y también pareciera que hay un dolor psíquico. Sí. Ese dolor psíquico, algunos creen que por lo menos lo pueden morigerar o lo pueden enfrentar al paciente frente a ese dolor que generalmente se repite. Uh-huh. No vamos a entrar acá en un análisis de la teoría psicoanalítica, si fue en la época de la niñez, de 0 a 5 uh-huh. años, en qué etapa de la vida de la construcción de la matriz psíquica, ni nada por el estilo. Simplemente en una cosa de divulgación, enfrentar una posición, una opinión teórica con algunos que utilizan la metodología del psicoanálisis para que ese dolor psíquico por lo menos mitigue, o se mitigue, porque es un verbo transitivo. Uh-huh. Entonces, si no hubiera, desde la posición del investigador, no estoy uh-huh. planteando de un teórico, del investigador, si el psicoanálisis no sirviera para la cura, es como un análisis filosófico. Es la pregunta todo preguntas con respuestas a desarrollar. ¿Por qué existimos? Uh-huh. ¿Por qué venimos? Uh-huh. Las preguntas si existimos de verdad o no, si existe el bien, si existe el mal, si existe Dios, que son las preguntas de la filosofía. Sí. ¿Cómo serían las preguntas de un psicoanálisis que no cree en la clínica o que tiene dudas al respecto? O la psicología. Ahí está. Eso es clave, hay que diferenciar psicología de psicoanálisis. De hecho, nosotros salimos de la carrera, somos licenciados en psicología, no salimos psicoanalistas, más allá de que tal vez en algunas facultades tengan una orientación claramente clínica y claramente psicoanalítica y claramente lacaniana, porque dentro de lo que es incluso la clínica del psicoanálisis es muy variado, está la escuela inglesa, está toda la parte más de la psicodinamia, entonces hay primero que hacer esa divisoria de aguas. Si una cosa es la psicología, otra cosa es el psicoanálisis. Desde el campo de la psicología, volviendo, si nosotros consideramos la psicología como ciencia, cuyo objeto de estudio tiene que ver con los pensamientos, sentimientos que las personas tenemos, nuestras conductas, y buscamos de alguna manera medir esos comportamientos, medir la disfuncionalidad de esos comportamientos y aplicar técnicas que permitan de vuelta o disminuir esos comportamientos disfuncionales para que las personas puedan básicamente, y esto lo tomo un poco de Freud porque, digamos, si bien no considero el psicoanálisis como algo que puede llegar a curar, hay que reconocer los aportes de Freud, y Freud decía, bueno, ¿qué es una persona plena? Una persona que puede amar y trabajar. Bueno, si queremos devolver... Repetilo. Freud lo que dice es una persona plena, una persona que goza de salud mental, es una persona que tiene la capacidad de amar y trabajar, ¿sí? Bien, una persona que está pasando por algún tipo de malestar, del tipo que sea, lo que está obstaculizada es en esa capacidad, digamos, está incapacitada en sus vínculos interpersonales, no puede trabajar, no puede formar un vínculo con otra persona, no puede estudiar. Bien, esa sintomatología que reporta deberíamos buscar, y eso tiene que ver con el campo de la psicología, la manera de disminuirla, pero utilizando determinada metodología que es propia del ámbito de la ciencia. Porque si no, digamos, si uno no utiliza determinada metodología, lo que está haciendo es pura cháchara o pura habladuría, entonces no vemos la diferencia tal vez entre una conversación con una persona cualquiera, ¿sí? Y un profesional de la salud mental, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que sucede es que la psicología como ciencia lo único que busca es cuáles son las mejores herramientas que nosotros le podemos ofrecer a un paciente para aliviar su malestar. Y esas herramientas tienen que tener alguna comprobación empírica de que efectivamente sirven, ¿sí? Y esto un poco por ahí volviendo a lo que me estabas preguntando antes, de bueno, cuál es mi posición o por qué creo que efectivamente el psicoanálisis no sirve, ¿sí? Para tratar lo que son los malestares o la patología, ¿sí? De la vida cotidiana. ¿Y la relación con los psicofármacos? Bien, yo creo que hoy por hoy... yo creo, y en realidad es un yo creo basado en investigaciones. Hoy por hoy la mayoría de las patologías requieren de lo que se llama el tratamiento combinado. Esto es psicofarmacología más terapia, ¿sí? Obviamente también depende del caso por caso. Hay gente que a veces cuando acude a una consulta clínica no quiere efectivamente por ahí pasar por todo el proceso de una terapia y prefiere la medicación, ¿sí? Y eso está bien.
está bien porque tiene que ver con la autodeterminación del paciente, de elegir qué es lo que quiere hacer. Ahora bien, uno como clínico lo que debería hacer es informarle, bueno, mira, dentro de la sintomatología que vos reportás, que es compatible con determinado cuadro clínico, lo que se llaman las guías clínicas, ¿sí? Que son como una especie de guías de recomendación de cuáles son los mejores tratamientos disponibles. Se considera que para este tipo de patología lo más recomendable para vos sería, no sé, algún tratamiento psicofarmacológico más psicoterapia. Y obviamente queda del lado del paciente decir qué es lo que quiere hacer, si quiere seguir ese curso de acción o no. Si simplemente quiere, no, mira, yo ahora, por el momento que estoy transitando, yo ahora necesito bajar esta sintomatología, prefiero ahora acudir a un psicofármaco y no a la terapia. Bien, uno puede recomendar, bueno, no, lo mejor es que lo combines, pero si vos en este momento no lo querés hacer, la persona puede seguir el tratamiento psicofarmacológico y eventualmente va a haber la necesidad de recurrir a terapia porque efectivamente los tratamientos suelen ser, hoy en la mayoría de los casos, combinados. ¿Puede haber alivio? Porque cuando nosotros discutimos del tema, hay todo un proceso, el proceso psicoanalítico, el proceso de transferencia que haces con el terapeuta, está cuestionado por tu manera de ver la psicología, de alguna manera. Entonces, cuando hay procesos de alivio, yo no digo cura, porque no me atrevería yo a plantear la cura. Sí lo puede plantear Nacio, pero no yo. Esos procesos de alivio, ¿cómo impactan en tu mirada, en tu proceso de investigación? ¿Puedes precisar por ahí un poquito más la pregunta? A ver qué es. Claro, vos decís, no hay certeza, no hay certificación científica de que el psicoanálisis cure. Sí. Esa es como la hipótesis. Sí. Pero está claro que hay gente que no, porque evidentemente hay procesos que no, que se repiten, que son recurrentes, pero que hay gente que le alivia por lo menos el proceso psicoanalítico, esa relación con el terapeuta. Sí. Desde la investigación de la clínica de la psicología dura que vos planteás, digamos, como saber científico, punto, ¿no? Como transferencia en la relación con el otro. Ese alivio, ¿vos cómo lo ves? Cuando hay gente que vos la ves que está mejor, que fue a hacer terapia. Gente que dice, pasé por una terapia psicoanalítica y a mí me sirvió. Claro, desde tu mirada como investigadora, ¿cómo lo ves? El tipo que, bueno, podría haberse curado porque en otras épocas, cuando no había, la gente se curaba con otros elementos, hablando, charlando con amigos, no sé, ¿cómo evaluás otras formas terapéuticas, de alguna manera, del dolor psíquico? Bien, retomo una cosita que vos decías, que cuando hablabas del tema de la transferencia, en otras terapias que no son psicoanalíticas, que son las terapias cognitivas conductuales, existe también este lazo paciente-terapeuta, ¿sí? Con la diferencia de que se llama alianza terapéutica, es decir, es exactamente lo mismo, nada más que los psicólogos cognitivos le ponen otro nombre. Eso para hacer una pequeña aclaración. A mí no me cabe ninguna duda que mediante un proceso terapéutico donde obviamente el habla se pone en juego, el lenguaje se pone en juego, puede haber un alivio sintomático. De vuelta, la diferencia tiene que ver con los métodos. Si vos estás 10 años en terapia hablando con una persona y no pudiste superar una fobia a las cucarachas, o no pudiste superar una ansiedad social, que por ejemplo, y voy por ahí con mi tema de investigación, que es con población universitaria, no podés pasar las instancias de examen final y por lo tanto no te podés recibir, hay que ver hasta qué punto fue ese alivio sintomático. Por ahí tuviste un espacio para hablar de lo que te estaba pasando, pero no te dieron las herramientas para trabajar sobre ese síntoma. Lo dejamos acá un minutito, vamos a la tanda, volvemos, estamos con Flavia Eugenia Bruno. No me quiero equivocar en el saber del desarrollo, psicóloga, becaria, doctoral de UBASIT. Exacto. Discutiendo sobre psicología y psicoanálisis. A la vuelta, las preguntas de los columnistas. Pipo Radio, con Juan José Pi de la Serna. Sábados de 17 a 19 por Radio UBA, FM 87.9.
Y seguimos en la entrevista de Pipo Radio de este sábado a la tarde con Flavia Eugenia Bruno, psicóloga, becaria, doctoral de UBASIT. Y arrancamos y llegó ahora al programa como Balbo. ¿Cómo le va, Balbo? ¿Cómo anda? Muy bien, Pi. Muy agradecido de que me haya convocado. Muy contento, lo vemos al profesor Balbus, y estábamos discutiendo de psicoanálisis, psicología. Siempre opino que en los intervalos se dan las preguntas más interesantes. La profesora Monardo, que tiene su columna de sentimientos, ¿le costó un poquito entenderle la pregunta que le había hecho o salió bien airosa, Flavia? No, sí, bien. Solidaridad absoluta. Todo perfecto, todo impecable. Le voy a hacer una pregunta muy importante para nosotros que Guede va a festejar, seguramente, porque ¿a qué escuela primaria fuiste? Fui a la escuela número 12 de Caseros, sí, partido 3 de febrero. Esa fue mi escuela primaria. ¿Algo más? ¿Y ya tenías así... inclinación a la ciencia? Claro. ¿Qué le preguntaste? No, pero siempre me acuerdo de una situación muy puntual en una feria de ciencias, que esa fue el primer acercamiento que tuve a la ciencia. Obviamente en ese momento no lo valoré como tal, donde tenía que demostrar empíricamente que el oxígeno ocupa un lugar. Y me acuerdo que había desarrollado el proyecto era muy sencillo, aparte era muy económico, yo no tenía mucha plata ni nada, entonces agarré un plato, una vela y un vaso. Entonces el modo de mostrar que el oxígeno ocupaba el lugar era, bueno, prendíamos la vela, si yo tapo esta vela con un vaso, se tiene que apagar. Si esa era la prueba empírica de que el oxígeno ocupa el lugar. Esa fue, si se quiere, la primera mini investigación, o mini proyecto, mini estudio, y bueno, eso. Después ¿Qué edad nunca... tenía Flavia? 9 años. 9 años. Bueno, y usted no me mire así, Balbo, a los 9 usted tiraba piedras a los que pasaban, ponía la moneda cuando pasaba el tren para agrandarla. No, Balbo era traga. No. Bueno, escúcheme. Sí, Balbo estudiaba, no era liero. ¿Usted fue compañero de Balbo? No, pero él ha contado que él no era de los lieros, de los del fondo tirando tiza. Escúcheme, mire la cara, Balbo, no puede creer nada. Y usted ni hable de eso. Le hago una pregunta, ¿secundario dónde lo hizo? Secundario Escuela de Comercio número 30, doctor Esteban Agustín Gascón, en Villaluro. Pasé de provincia a la capital. Y ahí ya empezó, ¿cuándo, en qué momento le dijo a sus padres, voy a estudiar psicología? Llegando quinto año. ¿Hubo otras ideas de estudio? No. ¿Siempre enfocada ahí? Siempre enfocada ahí. Era raro porque, bueno, iba a un colegio comercial donde había estado durante toda la carrera viendo contabilidad, administración de empresas, números, y era bastante raro salir con el tema de la psicología, y todo el mundo me decía, no, ¿por qué no seguís una carrera un poco más tradicional, contadora? ¿Por qué no sos abogada? Y no, a mí, mi idea era psicología, y con una representación de la psicología que era la que todo el mundo tiene. Yo pensé que iba a ser psicoanalista con diván. Nada que ver. Nada, lejos soy de eso. Bueno, Monardo, su momento de la pregunta. Bueno, como estábamos hablando fuera del aire, yo decía que a veces uno tiene la sensación, cuando está muchos años o mucho tiempo en una terapia psicoanalítica, que está como un hámster en una ruedita sin poder resolver situaciones. Y que a veces las terapias más cognitivas o más conductistas nos ayudan a enfocarnos. Entonces hay como una tendencia, ¿verdad? Pareciera que hay como una tendencia que las nuevas generaciones tienden más a este tipo de terapia. Vos, digamos, lo atribuís a eso, a la posibilidad de resolver, a la situación económica, a los tiempos, a como que el psicoanálisis está como un poco de modé. Es un poco de todo eso. Hoy por hoy hay como un lugar muy fuerte dado al ámbito de las neurociencias, con la cual la mayoría de la gente empezó a virar un poco más hacia ese pensamiento y empezó a tener en cuenta o el lugar que el cerebro ocupa o los procesos cognitivos. Se empezó a dar también más lugar en los medios a otro tipo de terapias. Entonces hoy conocemos que existen otras terapias. En algún momento pensábamos que existía solo el psicoanálisis y no había nada más.
Y también creo que la gente eventualmente, yo creo que pasados 5 o 6 años donde vos entras a una terapia por un problema y no lo podés resolver, creo que eventualmente te das cuenta que tal vez no te estaría sirviendo mucho, y a veces por recomendaciones de un amigo o de una persona que te dice, mirá, yo voy a otro tipo de terapia donde me entré con una fobia a tal cosa y la pude resolver y ahora estoy fenómeno, y creo que eso también a veces es el de boca en boca, y que hay un montón hoy por hoy también de psicólogos lo que nosotros llamamos TCC, que son de terapia cognitiva conductual. Bueno, nada, hace que la gente empiece a ver, bueno, me parece que lo que sirve es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre lo que vos soñabas con el diván y esto que vos mencionaste, el TCC? Muchas. Dos o tres para que la gente comprenda. Bien, desde la metodología, desde el TCC no se cree en el inconsciente. No hay inconsciente. No lo vemos como tal, o sea, no lo pensamos tal vez como sí lo sostenía Freud y todos los psicoanalistas que siguieron después, de este papel preponderante a lo inconsciente. Para nosotros tal vez no es lo más fundamental, no se hace esta especie de regresión a etapas primarias. No desconocemos la importancia, ningún psicólogo desconoce la importancia de los primeros 5 años de vida. Es donde se construye la matriz psíquica, según Freud. Sí, de la mayoría de las teorías esto es así. Pero no creemos que haya que volver a esas etapas por ahí más fundacionales para descubrir por qué hoy vos, por ejemplo, no podés ir a enfrentarte a una situación de examen y no te podés recibir. No es eso. No estaría ahí la respuesta, entonces. Lo que creemos no es que no está ahí, sino que evidentemente hay un montón de cuestiones que se van formando en esos primeros años de vida, pero que se van consolidando, se van sosteniendo a lo largo del tiempo, y nosotros creemos que si se pueden modificar lo que llamamos algunas las que son las ideas centrales que sostienen una determinada matriz de cogniciones, sentimientos, pensamientos disfuncionales, se pueden modificar determinadas conductas. Y esa es la idea de la terapia cognitiva conductual. Sería como cambiar patrones. Es como cambiar patrones. Uh-huh. Sí, si querés como cambiarte la configuración que vos tenés, que te fuiste armando a lo largo de tu vida, y eso es pasible de ser modificado. Sí, es modificable, y de hecho hay resultados concretos que lo muestran las investigaciones. Eso es como más, tiene que ver, por ejemplo, con cosas más concretas como las fobias o esto que vos decís de no poder recibirse, pero con cosas como más que tienen que ver con lo vincular también. Absolutamente, sí. Sí, si vos tenés, digamos, un modo de vincularte con otra persona que es totalmente disfuncional, el hecho de reconocer cuáles son las cogniciones o las ideas centrales que están sosteniendo ese comportamiento disfuncional se puede modificar mediante todo un trabajo donde vos, una de las cuestiones, por lo que me preguntaba Juanjo antes, de qué cosas concretas tal vez tiene la terapia TCC, es esto tal vez de plantearle al paciente tareas diarias. Si alguno hizo psicoanálisis, no sé si a alguien le dieron algún día tareas diarias, anotate en un cuadernito. En una libreta. A ver, ¿en qué momento, por ejemplo, te aparece tal idea que es disfuncional y que vos considerás que está en el inicio, por ejemplo, de, no puedo salir de mi casa si antes no chequeé, las hornallas, si no me fijé, si le di 3 vueltas de llave y salí, si no puse el felpudo de tal manera? Bueno, fíjate cuáles son todas esas acciones disfuncionales, empezá a modificarlas, veamos entre el terapeuta y obviamente el paciente qué cosas podemos empezar a modificar de ese pensamiento disfuncional, y vamos a ver cómo se modifica en tu comportamiento, ¿sí? Cómo de a poco se va volviendo funcional, deja de ser disfuncional. Vos lo llamás disfuncional a esas obsesiones recurrentes, si dejé la llave del gas abierta, o si dejé mi casa abierta, y también controladoras como sobre el destino de uno y de otros, ¿no? Sí. La reparación porque yo tengo de esas cositas, no quiero desarrollar acá, todos tenemos, porque bueno, somos humanos. Y si hay alguien que no tiene ningún tipo de sintomatología, no sería humano. Sí, de hecho, una de las cosas que a veces tenemos como lema los psicólogos es, lo normal es tener un poco de todo. Lo malo es cuando tenés mucho de muy poquitas cosas, porque eso termina por ser disfuncional. Si sos un poquitito obsesivo, un poquitito, esto ya es muy psicoanalítico, un poquitito neurótico, podemos caminar por la vida. El tema es cuando vos tenés síntomas que traban el curso de tu vida. Entonces no podés trabajar, no podés estudiar. De vuelta, un poco lo que había dicho al inicio, tomando algo freudiano para que no quede la idea de que por ahí es un odio al visceral al psicoanálisis.
devolverle a la gente la capacidad de amar y trabajar. Bueno, la película de Jack Nicholson, famosa, donde el tipo es un neurótico. El nombre era... Ahora sí, Mejor Imposible. Mejor Imposible. Era el tipo que caminaba siempre por... Es un obsesivo, ¿no? Neurótico. Ese es un obsesivo. Sí, pero es una neurosis obsesiva. Entonces, el tipo se lavaba las manos 30 veces. ¿Y cómo él se va curando? Por los vínculos. Por el vecino que era gay y es golpeado y él lo cuida y antes le tiraba el perro por el incinerador, por la mujer que lo atiende todos los días, que él come exactamente lo mismo y pone los cubiertos de la misma manera y se termina enamorando de esa propuesta. Lo que vos decías, ¿no? Él no hace terapia, él lo que hace se vincula con el mundo que lo rodeaba desde otro lugar un poco más sano que el que él tenía, ¿no? Sí. Guede. No, a mí me quedó al principio cuando vos mencionabas esto, vos hablaste del método científico, ¿no? El psicoanálisis es una ciencia social, ¿no? Habría que ver dónde se podría colocar el psicoanálisis. Es raro, sí, porque a veces... Porque yo me pensaba, ¿cómo uno cuando evalúa la sociología, la economía, la ciencia política, la antropología, es difícil establecer el método científico que se le aplica a las ciencias duras, ¿no? Como a la exacta, a la biología, como que hay como un camino crítico donde vos decís, bueno, sí, si la hipótesis es esa, la refuto, bueno, llego a la conclusión y a la validación. En el psicoanálisis, que es lo mismo, ¿cómo podés estar al revés, ¿no? La certeza es que capaz que no cura, ¿sí? Pero o que si cura o no cura, pero eso también es muy variable, es como difuso, como a algunos lo curará y a otros no lo curará, y a veces la sociología acierta con un diagnóstico con determinadas categorías y en otros lugares ese diagnóstico tiene otra situación y tampoco... Bueno, ahí está un poco entonces el tema de lo que decíamos al inicio. Esa es una de las grandes preguntas, ¿sirve o no sirve? Pero y no es el sirve o no sirve desde lo que juzga cada uno, porque yo puedo, voy a poner un ejemplo por ahí demasiado burdo, yo puedo ir a un chamán y pensar que porque fui dos o tres veces y me dijo no sé qué cosa y me midió no sé qué cosa del iris, no sé, y yo pienso que a partir de eso, esa charla o ese encuentro a mí hizo que mejorara mi situación de vida o determinada cosa. Ahora, ¿eso tiene una comprobación empírica de que en todos los casos es así o es una cuestión azarosa? ¿O tiene que ver con que me encontré con alguien que por cuyo poder de sugestión, no sé, sirvió y yo sentí que eso mejoró? El problema que tenemos, o cuando nos planteamos, bueno, el psicoanálisis sirve o no sirve, cura o no cura, es ciencia o no es ciencia, es esto, es poder delimitar si si yo pongo, digamos, en un estudio controlado pacientes que pasaron por una terapia psicoanalítica porque tenían determinada sintomatología y pacientes que pasaron por otro tipo de terapia y personas que no pasaron por ninguna, es decir, comparo 3 grupos y me fijo sistemáticamente cuáles son los resultados, lo que no se ve es eso. Claro. Que todas las personas que hayan pasado por una terapia psicoanalítica, en todos los casos hayan obtenido los mejores resultados, que es, disminuyó la sintomatología o dejó de aparecer esa sintomatología, cosa que sí se observa con la terapia cognitivo-conductual. En todos los casos, porque se siguen determinadas metodologías, porque se aplican determinadas tareas, los pacientes disminuyen su sintomatología. ¿Qué le dirías a un chico que empieza a estudiar psicoanálisis o que quiere estudiar psicoanálisis o psicología? Para entusiasmarlo. Uno tiene que tener, nos tenemos que preguntar acerca de cómo funciona el cerebro. De vuelta. Si hay un adolescente que está terminando su carrera y lo que más lo apasiona es, a ver cómo las personas construimos nuestras representaciones o ideas sobre el mundo, cómo en algunos casos algunas ideas o representaciones son tan extravagantes o distantes de la cultura que pueden hacer que pasen a ser disfuncionales, qué cosas podemos hacer para aliviar el malestar de otros. Me parece que si uno se hace alguna de todas esas preguntas, que tal vez fue un poco las que yo me hice cuando terminaba la secundaria, uno, digamos, el camino sería ir por la carrera de psicología. Da para un montón esta charla, tiene que venir otro día, definitivamente. Pero bueno, yo pregunto como esas herramientas que usa el psicoanálisis, como los actos fallidos, los sueños, todo lo que tiene que ver con el inconsciente que estábamos hablando,
quedan totalmente dejadas de lado en estas nuevas, digamos, formas, o no nuevas, pero en estos enfoques clínicos? A ver, no es que queden de lado, porque claramente, a ver, cuando vos sos paciente y vas a consultar, yo no sé cuánta gente a veces pregunta, bueno, a ver, ¿y qué tipo de terapeuta sos vos? En última instancia, la pregunta de las personas es, ¿me vas a curar, no me vas a curar? ¿Me vas a mejorar el problema, no me vas a mejorar el problema? Con lo cual puede ser que tranquilamente una persona asista a terapia y con esta idea o representación social del psicólogo entra a contar un sueño. El tema es en qué medida la persona después es capaz de conectar eso con lo que padece, con su malestar, con su síntoma. Y esa es una articulación que tranquilamente se puede hacer desde las técnicas que plantea la terapia cognitivo-conductual. No se le va a dar tal vez este peso que se le da en el psicoanálisis de empezar a buscar, bueno, la simbología de cada uno de los elementos que aparecen en el sueño y cómo eso lo conectás con una experiencia del pasado, cosas que aparte nunca son en una única sesión, por eso la gente está 10 años en terapia. Entonces, a ver, se puede llegar a tomar, pero siempre viendo, bueno, en qué medida esto efectivamente tiene algo que ver con esto que te está pasando. Y si podemos articularlo con la metodología y las técnicas que usamos desde esta terapia, que es la cognitiva conductual, por ejemplo. ¿Cómo te sentiste en la entrevista? Muy bien, muy cómoda. Bueno, no sé si hemos sido lo suficientemente... Está mal, Pi, últimamente todos se sienten bien y cómodos. Sí, la verdad que... Bueno, igual la vamos a volver a invitar, a pedido de Patricia Monardo. Fue Flavia Eugenia Bruno, psicóloga, becaria doctoral de UBASIT, con un enfoque que no es el habitual en la psicología. Gracias por haber venido. No, muchas gracias por invitarme.